sino que se despierte. Amén. Entonces vamos a disponernos, vamos a preparar para escuchar la bendita palabra del Señor. Amén, porque también a eso hemos venido. Amén, a alabar al Señor, pero también a escuchar su bendita palabra. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de los Romanos, o a los Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el verso 2. Voy a estar leyendo desde el verso 1. Y de ahí también vamos a leer segunda a los Corintios 3:18. Amén. Segunda a los Corintios 3:18 también vamos a estar leyendo ahí. Así que primero vamos a leer Romanos 12 desde el 1 al 2. Cuando lo tengan, les voy a pedir que se pongan sobre sus pies para leer de esa manera la bendita palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino, ¿cómo dice? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego de ahí nos vamos a ir a segunda de los Corintios 3:18, que dice también de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oremos. Padre, en esta hora te rogamos que nos bendigas con tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Queremos ser bendecidos por tu palabra. Que al final de este servicio, cuando regresemos a casa, Señor, no regresemos iguales. Que vayamos bendecidos, que seamos edificados. Quita de nosotros las cargas, quita de nosotros toda mancha, toda arruga, todo aquello que esté afectando, Señor, nuestra vida espiritual. Quítala, Padre, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra. Queremos, Señor, vivir tu palabra. Queremos honrar tu palabra, tu nombre. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Queremos esa renovación en nuestra vida. Queremos avanzar, queremos crecer, queremos cada día ser transformados hasta llegar a la imagen perfecta tuya, Señor Jesús. Queremos llegar a la estatura plena tuya, Señor Jesús. Queremos, Señor, que nos bendiga, Señor. Bendice a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Bendice Señor, a nuestros hermanos también, Señor. Bendíceles, habla también a sus vidas. Queremos que tú les fortalezcas, que les bendigas, que tú salves, que tú estés sanando también, que estés obrando también en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Vamos a hablar, hermanos, acerca de la transformación que debemos de tener como hijos de Dios. Ya ha habido una transformación, pero de acuerdo a lo que hemos leído, le he puesto al tema de esta tarde: transformados por el Espíritu Santo. Amén. Transformados por el Espíritu Santo. También puede ser la metamorfosis del cristiano. También se le puede llamar este tema la metamorfosis del cristiano, que sería la transformación, pues, del cristiano. Amén.
Dice la parte que leíamos en Romanos que debemos de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. Y luego dice que no nos debemos de conformar a este siglo, sino que debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para así saber o comprobar cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Y ya en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, dice, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso estamos hablando de la transformación, de que debemos ser transformados por el Espíritu Santo del Señor. Cuando vemos el contexto de este texto, cuando vemos su contexto, nos vamos a dar cuenta que está hablando de cuando Moisés bajó del monte Sinaí y que tenía que ponerse el velo en su rostro para que no vieran su cara o su rostro los del pueblo de Israel. Pero sin embargo aquí dice mire esta versión, dice con la cara descubierta, dice esta versión, o sea, ya quitándonos el velo, porque a Moisés se le puso un velo para que no vieran directamente su rostro, su cara. Pero ahora nosotros, dice, ahora con la cara descubierta, o sea, ya quitándonos el velo, aquello que impedía que vieran el rostro de Moisés, dice, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos, dice, transformados en su imagen cada vez con más gloria. O sea, cada vez, hermanos, que nosotros nos vemos, dice, vemos con la cara ya descubierta y que nos quedamos viendo fijamente al Señor, somos transformados, amén. Es lamentable que a veces ponemos nuestra mirada en los hombres y como humanos nos pasa a todos, que vemos al hombre y a veces el hombre comete un error, una falta, y ahí podemos nosotros estar pues queriendo retroceder. Estamos diciendo pues no, parece que no voy por el camino correcto. Pero hermanos, cuando nosotros vemos al Señor con nuestra cara descubierta, entonces nosotros somos transformados a la imagen del Señor, amén. Este cambio viene del Señor por el Espíritu Santo, amén. Entonces por eso les decía que el tema es transformados por el Espíritu Santo, o la metamorfosis del cristiano. La palabra metamorfosis dice, no aparece explícitamente en la Biblia, no va a encontrar esa palabra explícitamente. Esta palabra metamorfosis también dice, traducida como transformación, se refiere al proceso de cambio profundo y regeneración que ocurre en la vida de un creyente a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Y dice, llevando una nueva vida en Cristo, amén. Entonces viene una regeneración, viene una transformación. Es un proceso para tener una nueva vida o llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Este cambio no es solo superficial, sino que involucra una renovación de nuestro ser interior. Y esto inicia, hermanos, cuando hay en nosotros un nuevo nacimiento. La metamorfosis en el cristiano, en su mente o en la renovación de su mente o entendimiento, implica un cambio de la forma de pensar. Y no solamente de pensar, sino también de razonar. Por eso dice la Biblia que debemos de tener la mente de Cristo. Entonces, cuando hay esta metamorfosis, hay un cambio en nosotros. La manera de pensar cambia. Ya no, hermanos, estábamos enfocados a la cultura del mundo, a pensar en las cosas del mundo, a actuar de acuerdo al mundo, o a los deseos de la carne, o a los placeres del mundo. Pero ahora, hermanos, cuando nosotros
tenemos una transformación, entonces nuestra forma de pensar cambia. Porque antes su forma de pensar era ir a hacer lo malo. Si ganaba dinero, mucho dinero, dice, pues yo quiero disfrutar la vida. El que es mujeriego, voy a buscar mujeres. El que le gusta tomar, voy a ir a la cantina. El que le gustaba, pues drogarse, pues a comprar droga y a drogarse. Pero ahora cuando viene un nuevo nacimiento en nosotros, debe, hermanos, de empezar a ver un cambio, una transformación que es la metamorfosis, cambio de mente, la forma de actuar, de pensar, dice, alineándose con los principios y la voluntad de Dios. También la metamorfosis en el cristiano, en una nueva naturaleza, dice, significa que el cristiano nacido de nuevo tiene que manifestar o tiene que empezar a dar frutos. Los frutos que menciona la Biblia, los frutos del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad y templanza y todo eso, amén. Entonces, cuando hay un cambio, un metamorfosis en nosotros, vamos, o de ley tenemos que empezar a dar esos frutos del Espíritu que menciona la Biblia. La metamorfosis en el cristiano es llegar a tener la imagen de Cristo, o llegar a la plenitud, estar completos, es lo que significa plenitud, estar completos. Amén. Dice, el objetivo final es que el cristiano refleje el carácter de Cristo en su vida. O sea, cuando quitamos entonces la venda o lo que le cubría a Moisés, entonces tenemos que nosotros, hermanos, reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida, amén. En la iglesia, hermanos, debe de haber esa metamorfosis. La iglesia debe de haber una transformación, porque hay, hermanos, hay iglesias que no tienen a Cristo en su vida, o que no reflejan a Cristo, son religiosos, son lo que usted quiera, ¿verdad? Como los escribas y fariseos, son legalistas, son lo que usted quiera. Entonces no reflejan a Cristo Jesús. Por eso en la iglesia debe, hermanos, entre todos que somos el cuerpo de Cristo, debe haber una metamorfosis. Amén. Individualmente, como lo dijimos también, y también en nuestra familia. Que digan, esta persona está cambiada, no es la misma, este matrimonio es diferente, ya es diferente, o esta familia es diferente a como era la vida de ellos, ahora es totalmente diferente. Entonces hay una metamorfosis. Mire, la palabra metamorfosis, ya que hemos estado hablando y mencionando muchas veces metamorfosis, proviene del griego y se compone de dos partes. Meta, que significa más allá, o sea, ir más allá. Es la palabra meta, ir más allá o transformación. Y morfe, que significa forma, o sea, darle forma a aquello. Darle una forma, eso nos puede llevar a la parte donde está escrito que el Señor es el alfarero y que nosotros somos como una vasija de barro que le está dando forma. Amén. Entonces, el forma significa darle forma. Su raíz etimológica se refiere a un cambio o transformación de la forma. Al combinar estos dos elementos, metamorfosis describe un proceso de cambio significativo, o sea, importante, describe un proceso importante, valioso o relevante en la forma o apariencia de algo, como en el caso de la transformación de lo que vamos a ver en unos momentos. Vamos a ver la transformación de algo que nos va a ayudar a comprender el cambio que nosotros estamos teniendo en Cristo Jesús, amén. En el cristiano tiene que haber una transformación por el Espíritu Santo. No se da a través, hermanos, de una persona, porque cuando somos legalistas, somos meticistas, queremos nosotros a veces cambiar a fuerzas a una persona. Entonces este cambio no se da a través de una institución o a través de una persona. Este cambio tiene que venir por el Espíritu Santo del Señor, porque así lo dice la palabra del Señor. Dice, porque
porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto nosotros, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La versión, la otra que leíamos dice que este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mire, tenemos que ir muriendo para que haya ese cambio. Tenemos que ir haciendo morir las cosas terrenales. Por eso el apóstol Pablo dice: cada día yo muero, cada día estoy muriendo. Y el apóstol Pablo, usted, hermanos, ¿qué piensa de él? ¿Era salvo o no era salvo cuando dijo estas palabras? ¿Era salvo o no era salvo cuando dijo que tenía que ir muriendo? Él era salvo, hermano, era un apóstol ya, predicador, siervo del Señor, había recibido la revelación que viene de Dios, el evangelio para nosotros. Entonces él dice: yo muero todos los días. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ir muriendo todos los días, o hacer morir las cosas terrenales y dejar que Dios vaya creciendo en nosotros, que Dios vaya sacando de nosotros todo lo que no sirve, la escoria, la basura, hermanos, y que solamente quede lo precioso, como dice en Jeremías 15:19, y que solamente voy a leer una parte. Dice: y si entresacares lo precioso de lo vil, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás mi boca. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia también nos dice que todos los días debemos de tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo. Amén. Entonces vamos a ver un ejemplo, como mencionábamos, para comprender lo que es la metamorfosis, su proceso, el cambio significativo o importante o valioso o relevante que debe de haber en cada uno de nosotros. Vamos a ver, hermanos, un video para comprender la transformación que debe de haber en cada uno de nosotros. Amén. Entonces pedimos a la producción que envíe el video. Amén, que ponga el video. Se van a apagar las luces. La metamorfosis de la mariposa es un proceso fascinante que nos muestra cómo estos seres pasan por una increíble transformación a lo largo de su ciclo de vida. En este video exploraremos las etapas de desarrollo de la mariposa, desde el huevo hasta la fase de pupa, y descubriremos los secretos detrás de este asombroso viaje de transformación. El ciclo de vida de la mariposa comienza con la eclosión de los huevos. El tiempo de desarrollo de los huevos de las orugas puede variar significativamente dependiendo de la especie de mariposa, y generalmente oscila entre unos pocos días hasta varias semanas. Una vez que eclosionan, emergen las orugas, que pasan por 5 etapas larvarias antes de convertirse en pupas. En algunas especies, en el primer estadio larvario, recién salidas del huevo, las orugas son de color verde pálido, sólido y transparente, aunque la coloración de las orugas puede variar ampliamente entre las diferentes especies y no se puede generalizar. Durante estas etapas larvarias, las orugas se alimentan vorazmente de hojas para obtener los nutrientes necesarios para su crecimiento. Con cada muda, las orugas experimentan cambios físicos y crecen en tamaño. Este proceso de crecimiento continuo es esencial para prepararlas para la siguiente etapa de su vida. Después de completar las etapas larvarias, las orugas entran en la fase de pupa, también conocida como crisálida. Durante esta etapa ocurren transformaciones sorprendentes a nivel celular. Las células de la oruga se reorganizan y forman nuevas estructuras, como las alas y las antenas de la mariposa adulta. Este proceso de reorganización celular se llama histólisis e histogénesis. La histólisis se refiere a la degradación o desintegración de tejidos existentes, mientras que la histogénesis se refiere a la formación y desarrollo de nuevos tejidos a partir de células indiferenciadas. Ambos procesos son fundamentales para la formación de la mariposa adulta. Finalmente, llega el momento en que la mariposa adulta emerge de la crisálida. Sus alas, inicialmente húmedas y arrugadas, se expanden y endurecen,
Las escamas microscópicas que cubren las alas le dan su color y patrón característicos. Una vez que sus alas están completamente desarrolladas y secas, la mariposa está lista para volar y continuar con su ciclo de vida. La metamorfosis de la mariposa es un proceso maravilloso en el que observamos cómo estos seres pasan por una serie de cambios asombrosos. Desde los huevos hasta las orugas y luego a las mariposas adultas, cada etapa muestra una transformación notable. Y es ahí como llega a convertirse en esa hermosa mariposa que ahora, después de ser una larva o un gusanito, pasa a ser a esa hermosa mariposa que usted por ahí puede disfrutar y que están en las flores. Entonces, mire, de acuerdo, espero que hayamos comprendido las 4 facetas de la mariposa. Entonces, en primer lugar, la primera faceta, como mencionábamos, de la mariposa, la primera faceta es que inicia con los huevecillos. Alguna mariposa depositó los huevos, generalmente en hojas, que posteriormente le van a servir para alimento para la siguiente etapa. Eso nos habla, si lo aplicamos a nosotros, nos habla de la palabra del Señor que fue depositada en nosotros y que después brotó. La semilla brotó como cuando se siembra en la tierra y brota, ¿verdad? Y empieza a crecer. Entonces, en este caso, la primera faceta o etapa es que brota de un huevecillo para luego convertirse en una larva, que es la oruga. Normalmente larva se conoce como oruga. Ahí es cuando nace la oruga, es cuando los huevos eclosionan o se rompe la cáscara del huevo, y es cuando nace la oruga o la larva. Al salir del huevo se alimenta de su propia cáscara. La larva o oruga se dedica a alimentarse y a crecer. Solamente es alimentarse y crecer, es lo que está haciendo, alimentarse para poder crecer, cambiando, dice, de piel varias veces. Su principal alimento son las hojas. La cáscara le sirvió al inicio, pero después su alimento son las hojas, aunque también dice, algunos comen como flores y los tallos de las plantas. La oruga simboliza, hermanos, lo terrenal en nosotros, como hablando en lo espiritual. La oruga significa, hermanos, que ya nacimos. O sea, cuando nos entregamos a Cristo, hubo un nuevo nacimiento. Amén. Entonces, hubo un nuevo nacimiento, pero todavía hay muchas cosas que debemos de cambiar, que deben de ser transformadas, y eso se le llama metamorfosis. O sea, tiene que haber un cambio. Y por eso dice que simboliza espiritualmente a nosotros en lo terrenal, ya que solamente comen las flores, los brotes y frutas. Entonces, si nosotros, hermanos, nos quedamos en esa faceta o en esa etapa como terrenales, solamente, hermanos, vamos en lugar pues de hacer un bien, vamos a estar dañando solamente. Porque miren, las orugas como larvas de mariposas son voraces, comedoras de hojas y otras partes de las plantas. Esto puede causar defoliación, es decir, pérdida de hojas de las plantas, debilitando la planta y haciéndola más susceptible a enfermedades y a plagas. Entonces, cuando estamos nosotros en esa etapa, puede ser, hermanos, que en lugar de dar bien, y esa etapa todos la pasamos, no podemos negar que no vamos a pasar o en esa etapa, porque es negar
igual como cuando dice yo nunca fui niño. No podemos negar que un adulto fue niño, porque todos nacimos un día y crecimos y fuimos niños. Todos como niños, pues solamente lo que hacíamos es como la oruga, hermanos, comer y ir al baño, comer, ir al baño y ir creciendo. O sea, no podíamos hacer otra cosa. No creo que su papá o su mamá le haya asignado alguna tarea para que usted la realizara en casa o decirle ve y hazme este mandado. ¿Qué era lo que hacía? Estar acostadito, comía, lo limpiaban, lo bañaban y eso era todo. Entonces, como cristianos que nacimos de nuevo, indiscutiblemente hay una etapa, la tenemos que pasar. El problema es que cuando nos quedamos ahí, cuando solamente nos quedamos ahí, pero todos, hermanos, usted puede ver grandes predicadores, pastores, de los 5 ministerios, puede ver hermanos en la iglesia que Dios los usa con dones. Antes de que Dios los usara así, ellos fueron oruga. Ellos, hermanos, solamente estuvieron comiendo. Y en lugar de ser, vamos a pensar que estaban en el huerto de Dios, estaban donde había plantas. ¿Y qué es lo que hace la oruga? Están donde están las plantas, porque ahí fueron depositados los huevitos, ahí nacieron. Pero ¿qué es lo que hace la oruga? Cuando usted tiene las plantas y que dice yo quiero esta flor, quiero conservarla, y cuando de repente se dio cuenta que había una oruga y se la quitó porque se las comió. Ahora, las hojas de las plantas también se las empiezan a comer. Entonces, cuando estamos en esa etapa, hermanos, en lugar de ayudar, estamos destruyendo. Es una etapa. O sea, tenemos por eso que haber una metamorfosis en nosotros. Tiene que haber un crecimiento, un desarrollo. Y no estoy diciendo que no lo haga, es normal. Pero hermanos, si usted se quiere convertir en una mariposa o llegar a la plenitud de Cristo, de ley tiene que pasar por ese proceso, por esa etapa. Pero tenemos que dejarla. De una vez, hermanos, ya nos estuvimos alimentando como niños, nos estuvieron dando la leche espiritual, nos estuvieron limpiando porque pues no podíamos nosotros valernos por nosotros mismos, nos tenía que atender nuestra mamá o alguien, ¿verdad? Que estaba a cargo de nosotros. En la iglesia, hermanos, es el mismo proceso en lo espiritual. La iglesia funciona como una madre. Los cristianos que tienen más tiempo en el evangelio y que conocen más del Señor o que han crecido espiritualmente, tienen, hermanos, que comprender y entender que al inicio de una persona que nació de nuevo es la etapa que va a pasar, porque nosotros mismos pasamos por esa etapa. Entonces solamente dice comen y en lugar, hermanos, de dejar que las plantas crezcan, están devorando las hojas. Las orugas causan también contaminación y enfermedades. Por eso dijimos, están ligadas a lo terrenal. Están ligadas a lo terrenal. Eso también lo podemos ver, hermanos, como aquellos cristianos que solamente se conformaron con llegar al atrio, donde está el sacrificio, donde está la fuente de agua, que es figura de la palabra del Señor. Pero solamente ahí se quedaron. No quisieron avanzar en conocimiento, no quisieron ellos ser transformados, no quisieron ellos que el Espíritu Santo les revelara la palabra, para que la palabra del Señor no solamente la vieran con la luz del sol natural, sino que ahora la puedan ver por el Espíritu Santo, que es entrar al lugar santo, y que ahí estaba el candelero. Entonces, mire, las orugas causan también contaminación y enfermedades. Los excrementos, hablábamos que cuando somos niños no nos podíamos valer, nos teníamos que bañar, nos tenían que limpiar, porque solamente comíamos y nos hacíamos de la popó y ahí nos limpiaban. Mire, los excrementos de las orugas, también conocidos como fecalismos, pueden contaminar las hojas, los frutos y el suelo. Esta contaminación puede facilitar la entrada de hongos y bacterias patógenas en la planta, causando enfermedades a las plantas. También las orugas causan la pérdida de calidad en los frutos. En los cultivos como el tomate y el pepino, los excrementos de las orugas
los daños también en los frutos pueden hacer que estos sean no aptos para el consumo y la venta. O sea, cuando solamente hay orugas, dañan los frutos. Y usted tenía una huerta y tiene muchas orugas ahí, pues ya le echaron a perder ahí el fruto. Ya no está completo, no está sano y usted no lo puede consumir ni lo puede vender. Entonces es una etapa en lo espiritual que también nosotros pasamos. Ahora nosotros cada uno se va a calificar en qué etapa estamos. Amén. Porque hermanos, a veces un cristiano queremos ver lo que ya refleja el rostro de Cristo, pero de repente, o sea, nosotros mismos, si estamos en esa etapa, nos van a ver peleándonos a lo mejor con una persona que nos hizo enojar en ese momento, o diciéndole una palabrota o maldiciendo a alguien. Cuando sucede eso en nosotros, ¿en qué etapa estamos? En la etapa de la oruga. Cuando también, aunque ya somos salvos, ya nació de nuevo, pero es una faceta, es una etapa. Entonces, hasta los frutos, hermanos, en lugar de estar dando frutos, está dañando los frutos. Nosotros como hijos de Dios necesitamos el Espíritu Santo de Dios para ser transformados y que cada día esas cosas malas que hay en nosotros, el Espíritu Santo nos las quite para nosotros poder avanzar a la siguiente etapa, que sería la pupa o la crisálida. La oruga, dice, es cuando se transforma en crisálida, es un capullo. Hay un capullo protector donde ocurre una metamorfosis interna completa. La transformación de pupa, de la mariposa también conocida como crisálida, es un proceso asombroso donde la oruga sufre una completa reorganización interna para convertirse en mariposa. Esto es importante que también lo conozcamos y analicemos para ver en qué etapa estamos de nuestra vida cristiana o espiritual. Entonces dice, es un proceso asombroso donde la oruga sufre una completa reorganización interna para convertirse en mariposas. O sea que es necesario, hermanos, pasar por ese proceso y sufrir ese cambio. Sufrir ese cambio, eso me lleva a pensar como cuando la Biblia nos dice que el pueblo de Israel salió de Egipto. El Señor lo sacó de Egipto. Sin embargo, Egipto no había salido de su corazón. Amén. Dios lo sacó físicamente de Egipto. Lo trasladó ya al reino de la luz. Pasaron por el Mar Rojo. Y hermanos, fue necesario pasar por el desierto para que ellos dejaran su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar, como vivían en Egipto. El desierto los iba totalmente a cambiar, porque Dios hasta le cambia la dieta, la comida se las cambia, para que ellos fueran, hermanos, desintoxicados. Hermanos, si ellos no hubieran sido desintoxicados, hermanos, no hubieran podido disfrutar de las comidas o de los frutos que había en Canaán. Ellos tenían que ser desintoxicados. Cuando usted, hermanos, tiene alguna enfermedad, tiene un problema intestinal o que tiene un problema de salud y que le van a dar vitaminas, el médico le dice hay que hacerte un lavado, hay que limpiarte para que puedas aprovechar las vitaminas que te vamos a recetar. Entonces, mire, Dios estaba limpiando al pueblo de Israel a través del desierto. Le estaba dando sus leyes, estaba cambiando. Y estaba también, hermanos, cambiando su dieta, preparándolo para que entrara a la tierra de Canaán. Dentro de la crisálida ocurre la histólisis, que es la descomposición de tejidos larvales. Y la histógenis, que es la formación de tejidos de adultos. O sea, se pierden, hermanos, se pierden los tejidos. Hay esa descomposición de los tejidos de la larva para que también ahora haya una formación de los tejidos ya como de un adulto, como de, hermanos,
de la mariposa. Pues este proceso llamado metamorfosis, dice, implica la creación de las nuevas estructuras. Por eso tiene que morir los tejidos de las larvas. Tienen que morir para que se empiecen a formar las estructuras como las alas, las patas y las antenas de lo que usted después va a ver una hermosa mariposa. Entonces tiene que perderse algo, tiene hermanos, tiene que morir lo viejo para que le pueda dar, hermanos, paso a lo nuevo. Amén. ¿Cuántos quieren hacer morir lo viejo? Ninguno. Las hermanas van a decir, eso me encanta, quiero que mi viejo muera. Pero su viejo proceder de ella misma, y también los hombres, amén. Nuestra vieja manera de vivir. Las cosas viejas cambiaron, las cosas viejas tienen que morir y cambiar, y ahora el Señor las cambia por unas nuevas, amén. Los que están en Cristo, nueva criatura son, amén. Los que están en Cristo, nueva criatura son, pero es los que están, no los que tienen a Cristo. Los que tienen a Cristo son salvos, pero no están en Cristo, que es diferente. Tienen a Cristo. Ahora nosotros nos tenemos que meter en Cristo. Pero los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces tiene que haber muerte en los tejidos larvales de esa oruga. Tiene que haber muerte para que se empiece a formar la estructura de las alas, las patas y las antenas de lo que ahora se va a transformar en algo adulto o en la hermosa mariposa. Amén. Finalmente emerge como faceta número 4, emerge la mariposa adulta, lista para reproducirse y dispersarse. Ahora ya se convirtió, esa larva, esa oruga se convierte en una hermosa mariposa. Una mariposa adulta, después de metamorfosearse a partir de lo que mencionamos, de una oruga, se dedica principalmente a dos actividades, que es a reproducirse y alimentarse. Amén. Entonces, mire, recordemos que cuando estaban en la faceta de oruga, cuando estaban en las plantas, se comían las hojas de las plantas, causando enfermedades de las plantas, las flores o incluso el fruto de las plantas o de los árboles. Pero ahora, hermanos, cuando esa oruga se convirtió en una hermosa mariposa, igual la mariposa va a las plantas. Cuando era oruga estaba en las plantas y causaba un efecto. Ahora ya como mariposa busca también plantas adecuadas para poner sus huevos. La elección de la planta es crucial, ya que las orugas se alimentan de ella. Las mariposas adultas se alimentan principalmente del néctar. Ya ahora, hermanos, hubo una transformación, hubo una metamorfosis. La mariposa ahora ya no, hermanos, ya no se come las hojas de las plantas. Ahora ya no se come el fruto de las plantas, o ya no se come las rosas o las flores de las plantas. Ahora dice que la mariposa consume el néctar de las flores, utilizando su probóscide o probóscide, quién sabe cómo diga aquí, pero es es el rollito ese que tiene aquí, es una estructura tubular que desenrolla para succionar el líquido. O sea, es como un gusanito que lo desenredan y ahí, hermanos, empieza a succionar. O sea, desenrollan el rollito que tiene aquí con el piquito enrollado que traen, lo desenrollan para succionar el líquido que hay en las flores. Algunas especies también buscan sales minerales en lugares húmedos. Ahora, el néctar de las flores
es un líquido que ellas están consumiendo. Ese líquido es dulce. De ahí, hermanos, es donde sale la miel. Entonces ahora fíjese, la metamorfosis que hubo de esa larva, de esa oruga, que se convierte en una mariposa y que ahora, en lugar de destruir el huerto que usted tenía, ahora está beneficiando al huerto. Porque al ir de flor en flor está polinizando. Pero lo que extrae de ahí, hermanos, es el líquido o es la miel que producen las plantas a través de las flores. Dice especialmente por unas glándulas llamadas nectarios que se encuentran principalmente en las flores. Este líquido rico en azúcares sirve como recompensa para atraer los polinizadores, como las mariposas en este caso que estamos hablando. Entonces, al alimentarse del néctar, las mariposas transportan el polen de una flor a otra, contribuyendo a la polinización de las plantas. Mire, es importante la polinización. Cuando recuerdo que mi hermano sembraba jitomate y que luego ya estábamos, lo que nos enseñaban era que era importante la polinización de esa plantita para que pudiera formarse el fruto. Y hay una recompensa. En este caso, las abejas son polinizadores, pero también las mariposas. Hay una recompensa. Cuando ellas realizan este trabajo, pueden extraer la miel, el néctar, que es dulce. Y cuando hablamos de eso, hermanos, estamos hablando, cuando la Biblia habla de miel, está hablando de revelación. Quiere decir, hermanos, que ahora usted va a tener la revelación que viene de parte de Dios por el Espíritu Santo del Señor. Se cumple ahí la palabra que dice: yo me voy y no los dejo solos, les voy a enviar al Consolador, al Paracletos, y Él les va a enseñar todas las cosas. Entonces viene la revelación. Usted trabaja para la obra del Señor, porque, hermanos, ahora en lugar de solamente estar comiendo, que es una etapa que todos pasamos o que estamos ahí, comiendo solamente, que no podemos hacer otra cosa porque estamos en esa etapa, pero tenemos que pasar esa etapa y era convertirnos en obreros, en trabajadores de la obra del Señor. Y hermanos, la Biblia dice que hay recompensa para todos los que quieran trabajar en la obra del Señor, amén. Una de ellas, hermanos, es que si usted quiere servir al Señor, busca al Señor y dice: yo quiero servir al Señor, el Señor le va a empezar a dar revelación. El Señor le va a empezar a mostrar su bendita palabra en otra dimensión. Las cosas ocultas, los secretos, lo que, hermanos, antes no podía entender, ahora le va a ser revelado. Y aparte, hermanos, en lugar de destruir el huerto, comiéndose las hojitas, el tallo o los frutos, ahora usted va a contribuir a la reproducción. Cada uno de nosotros debemos de analizarnos en qué etapa estamos. Si nosotros en nosotros ya estamos dando los frutos del Espíritu Santo, si en nosotros hay frutos ya, entonces significa que estamos ganando almas para Cristo. Significa que estamos aportando alimento espiritual en la iglesia de Cristo. Significa que de nosotros, hermanos, salen esos frutos para aquellos que necesitan alimentarse espiritualmente. Y usted puede testificar. Usted puede compartir las experiencias que ha tenido con el Señor. En otras palabras, es necesario dejar, hermanos, el desierto. Es necesario llegar al Jordán, que es humillación, y entrar a Canaán, que también significa lo mismo. Humillación. Recordando, hermanos, que la tierra de Canaán era habitada por los hijos, por uno de los descendientes de Noé llamado Cam. Los descendientes de uno de los hijos de Noé, que, hermanos, le dijo: vas a ser siervo de siervos, y que lo maldijo. Ellos eran los que habitaban la tierra de Canaán.
Ellos eran las que lo evitaban. Entonces, hermanos, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, otros las está disfrutando. Puede ser, hermanos, que aún en lo material, aquellos que están malditos, hermanos, porque los que no tienen a Cristo en su corazón llevan una vida de maldición porque no tienen a Cristo. Nosotros somos justificados por la fe. La Biblia lo dice, amén. Somos justos. Pero lo triste es que los hijos de maldición o de Cam, mientras tú no dejes de pasar el desierto, van a estar disfrutando lo que te pertenece a ti y a mí. Y para eso, hermanos, tenemos de nosotros ser transformados. Tiene que haber una metamorfosis en cada uno de nosotros, amén. Ya hemos nacido de nuevo. Ya estamos ahí. Pero estamos, hermanos, ¿en qué etapa estamos? O sea, nos tenemos que analizar cada uno de nosotros, amén. ¿En qué etapa estamos? Si ya somos como esas mariposas que ya podemos levantar el vuelo y que ahora, hermanos, estamos reproduciéndonos, que estamos contribuyendo en el huerto para que haya reproducción, qué hermoso es eso, hermanos. Y esa es la voluntad del Señor, llegar a esa etapa. Gloria al Señor. ¿Cuántos, hermanos, cuántos quieren llegar a esa etapa? Ninguno, amén. ¿Cuántos están en esa etapa? Amén. A lo mejor usted y yo todavía soy oruga, ¿verdad? Las orugas, hermanos, solamente ahí están. Hay un proceso. Hay un proceso en las orugas. Tiene que haber una reestructuración, un cambio en cada uno de nosotros. No os conforméis a este siglo, el texto base que leíamos. No nos tenemos que conformar con solamente ser cristianos. Hay un canto que dice, no basta solo con creer, o algo así dice, ¿no? Y luego, ¿qué dice? No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer. Es necesario morir. Es necesario morir a nuestra vieja manera de vivir. No debemos de conformarnos a este siglo, a lo de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar, porque de otras maneras no podemos alcanzar la cuarta faceta que vimos de la mariposa. Si no hay esa reestructuración, no hay esa metamorfosis en nosotros, no puede haber un cambio de mente en nuestra vida. Dice, para que podáis comprobar, para que puedas saber. Cuando hay un cambio de mente, vamos a saber la voluntad de Dios. Vamos a comprobar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y qué es lo que Dios tiene para con nosotros, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego, segunda a los Corintios 3:18, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados. O sea que cuando estamos como oruga, no tenemos ni ojos, no tenemos visión, no tenemos vista. Nos guiamos por otras cosas y que solamente estamos a lo mejor por algunos sensores que detectan lo verde, las hojas, y solamente estamos comiendo, pero no podemos ver. Hasta cuando muere esa parte, muere todo eso, y usted puede ver ahí el cascarón o donde estaba la oruga y que ahora se transformó en una hermosa mariposa. Entonces tenemos, hermanos, que hacer morir la oruga. Tenemos que hacer morir lo terrenal para poder ver la gloria del Señor.
para poder, hermanos, disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice, y ser transformados en su misma imagen, cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu Santo. Amén. Este cambio solamente lo hace el Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Usted no puede cambiar ni, hermanos, ni la vida de su hijo. Decía un hermano contando de su testimonio. Dice, usted fácilmente puede decir, él comentando, ¿verdad?, su testimonio, usted fácilmente puede decir, tus hijos son bien tremendos o son esto y lo otro, pero porque tus niños están pequeños. Pero una vez que crecen, y él pasó, fíjese, él siendo un siervo de Dios pasó por esa etapa. Una vez creciendo, los hijos toman su camino y a veces pueden avergonzar al padre, pero ese cambio tiene que venir, hermanos, de Dios, pues que nosotros mismos como padres no podemos a veces cambiar la mentalidad de un hijo, que cuando dice yo voy a hacer esto y lo hace. Dice que su hijo no era ni mayor de edad, tenía 16 años, cuando le dijo me voy a Estados Unidos. Dice, ¿y eres menor de edad? Y sí, dice, pero yo ya tomé mi decisión, me voy a ir. Y le pidió al Señor en oración, Señor, mira lo que mi hijo está haciendo. Y dice que el Señor le dijo, déjalo, porque yo soy mejor padre que tú, y yo allá lo voy a corregir. Él cuenta ese testimonio. Y ahora, hermanos, está bien corregidito, bien derechito, sirviéndole al Señor. Entonces, a lo que voy, nosotros mismos no podemos, necesitamos la ayuda de Dios para nosotros ser transformados. Un ministro del Señor no puede cambiar a la iglesia, no puede cambiar a nadie. Él solamente es como un vaso de barro, es como un instrumento que Dios está utilizando para hablar a su iglesia, para hablarnos a todos. Un cambio que también podemos ver como ejemplo es de la reina Esther. La reina Esther no era Esther antes. ¿Cómo se llamaba? Hadasa. ¿Qué significa Hadasa? Mirto o flor de mirto. Que sí despide un aroma agradable, pero Dios le cambió el nombre de Hadasa a Esther, a princesa, a elevada. En otras palabras, si nosotros nos quedamos como orugas, no estamos listos para encontrarnos con Cristo en las nubes. Somos salvos por fe, por gracia, pero los galardones, hermanos, se ganan. Y una de las cosas que la iglesia tiene que aprender es que uno de los galardones es ser arrebatados o resucitar para ser transformados y recibir a Cristo Jesús en las nubes. Por eso, cuando Nicodemo fue a Jesús, le dijo Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. O sea, esos huevitos que estaban en la olla necesitan nacer de ahí. ¿Para qué necesitas nacer de nuevo? No, el Señor le dijo, necesitas nacer de nuevo, ¿para qué? La reina Esther tuvo una transformación de Hadasa a reina, para convertirse en reina. No podía seguir siendo una planta, no podía seguir estando solamente en el huerto, ahora tenía que estar en el palacio del rey, tenía que estar, hermanos, en un lugar elevado, en el trono.
Por eso se llama elevado, ser elevada. Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo ¿para qué? Ahí lo dice la Biblia, ¿tienen el texto? Gloria al Señor. Juan 3. Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿no está el texto ahí? El que no nace de nuevo, bueno, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Y luego enseguida Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, y fíjense, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Amén. Tiene que haber una metamorfosis pues en nosotros. No podemos solamente decir soy salvo si no llegamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Somos salvos por la fe, somos justificados por la fe, pero tenemos que, hermanos, buscar esa renovación, esa transformación, esa metamorfosis que solamente el Espíritu Santo la puede dar en cada uno de nosotros. Nuestro corazón, nuestra forma de pensar. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque del corazón, hermanos, surgen los buenos o los malos pensamientos. A veces pensamos que la mente está aquí en el cerebro. A veces pensamos que aquí están pero la Biblia dice que es en el corazón y de aquí son enviados acá. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Si nosotros realmente, hermanos, queremos un crecimiento, una transformación radical en nuestra vida, dejar lo que siempre estamos haciendo, como le dijo el Señor a sus siervos, ve con el alfarero y ve cómo esa vasija es transformada. Y a veces cantamos el canto del alfarero, que queremos ser transformados, queremos ser cambiados. Necesitamos entonces decirle al Señor, transforma mi vida, cambia, Señor. Hay un canto que dice, cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón. ¿Cuántos quisieran llegar a la faceta de la mariposa? Amén. Hablando en el sentido espiritual, hablando en lo espiritual, llegar a esa faceta y que podamos nosotros, en lugar, hermanos, de destruir las hojas de las plantas, ayudar a la reproducción del huerto. Yo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vamos a decirle al Señor que Él haga en nosotros ese cambio. Amén. ¿Cuántos desean ese cambio de parte del Señor en su vida? Amén. El proceso de transformación espiritual es elemental para nosotros como hijos de Dios. Es necesario el proceso en cada uno de nosotros.
para poder pasar de una dimensión a la otra dimensión. Dígale al Señor: Señor, yo quiero que cambies cada día más mi vida. Quiero ser transformados todos los días hasta llegar a reflejar el rostro de Cristo en cada uno de nosotros. Que ahora sea Cristo, hermanos, reflejándose en nuestra vida. Pídale al Señor: Señor, en esta hora, aquí estamos tu pueblo, aquí estamos tu iglesia. Necesitamos esa renovación, Señor, en nuestra vida espiritual, y que se vea reflejada, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que esa renovación viene por tu Santo Espíritu. Aquí estamos delante de ti, nos entregamos y pedimos, Señor, por ese cambio en nosotros, por esa renovación. Transforma, Señor, la iglesia. Transforma nuestra vida individual, nuestro matrimonio, nuestra familia. Que seamos luz, que reflejemos tu rostro, oh Dios amado. Que no seamos, Señor, piedra de tropiezo para aquellos que no te han conocido. Que no seamos el obstáculo, Señor, para aquellos que necesitan conocerte. Que seamos el instrumento que tú quieres usar para que aquellos vengan a ti, para que aquellos te conozcan, para que ellos, Señor, vengan ante ti y puedan ser salvos, Señor. Yo te ruego por la iglesia, te ruego por mi vida, te ruego por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que nos están viendo a través de las redes sociales, que necesitan esa transformación, que necesitan esa metamorfosis. Padre, el cambio solamente viene por ti, por tu Santo Espíritu. Señor, pedimos, Señor, por esa renovación en cada uno de nosotros, en tu pueblo, en nuestras familias. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos, y vamos a dejar el lugar. Gloria al Señor.